Buenos días. Hoy os voy a contar cómo controlar un toldo que tengamos motorizado utilizando bueno, pues una serie de sensores de viento, de lluvia, etcétera. Y para ello vamos a ampliar la estación meteorológica que hemos visto en un vídeo anterior y la vamos a ampliar añadiendo los sensores necesarios y la programación que tengamos que hacer en GDOM para mantener y controlar este toldo. ¿Vale? Doy por hecho que ya tenemos el mando del toldo controlable domóticamente. Si no es así y el toldo tiene un interruptor similar al de las persianas motorizadas, lo único que tendremos que hacer es cambiar el interruptor mecánico por uno controlable por Wi-Fi o Zigbee similar al que veis en pantalla y ya lo podremos manejar desde nuestra plataforma domótica. Si estuviera controlado por un mando de radiofrecuencia, también podemos controlarlo de nuestra domótica, pero tenemos que buscar la forma de enviarle los sonidos a la frecuencia. Pero vamos a lo que vamos. Y hemos dicho que queríamos automatizarlo, que subiera y bajara solo y que se recogía si lloviera o se hacía mucho viento. Pues vamos a ello. ¿Vale? Para esto, nada como utilizar una ESP8266 y piezas de repuesto de una estación meteorológica que podamos comprar por ahí. ¿Vale? En mi caso, he utilizado un anemómetro de repuesto de Misol que he comprado en AliExpress y este anemómetro simplemente cierra un contacto cada vez que da una vuelta. Y de acuerdo con las explicaciones del fabricante, la velocidad del viento es de 0,34 metros segundo por el número de pulsos que da por segundo. ¿Vale? En el caso del sensor de luminosidad, pues lo mismo, he utilizado un TCL 2561 que se comunica por un bus I2C y mide la luz visible. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que esto evidentemente este sensor no lo puedo poner en la calle, si se moja le hemos liado y lo tengo que tener impermeabilizado. ¿Qué hice yo? Pues busqué un sensor para intemperie, que en este caso era un interruptor de 220, le saqué toda la electrónica que había dentro, ¿vale? Y le coloqué mi sensor dentro y le coloqué su tapa. Y ya está, ya eso lo coloco en la calle y ahí está. Se ha mojado varias veces, ningún problema. Le llueve, no pasa nada. ¿Vale? ¿Qué más nos falta? Pues nos falta un sensor de lluvia. Yo encontré este, ¿vale? Y este sensor de lluvia, pues lo que me permite es medir, bueno, como esa es una plaquita que cuando llueve pues se moja y tiene distinta resistencia y luego una electrónica que controla eso. Esta electrónica nos da un 110, una salida digital que se regula con el potenciómetro y una salida analógica. Yo utilizo la salida analógica y luego ya en mi sistema ya decido de forma cuál es el punto en el cual es la lluvia, ¿no? Con un parámetro que le pongo, ¿vale? De todos estos dispositivos os voy a poner la información abajo para que no tengáis que andar buscándolos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el esquema. Partimos del esquema que teníamos del sensor de calidad del aire con el DHT22. Y sustituimos este por un BME 280. La razón es que el BME utilizaba el bus I2C y esto nos permite conectar en el mismo bus más sensores y así aprovechar mejor los pines que tenemos disponibles. Añadimos a esto el sensor, el TSL 2561, que es el sensor de luminosidad y que, como veis, está conectado al mismo bus I2C. También añadimos el anemómetro, en este caso que lo conectamos al GPIO 13 para contar el número de pulsos que este produce. Y por último, añadimos el sensor de lluvia, que este lo conectamos al puerto analógico, al pin analógico de lectura analógica, a través de un divisor de tensión con una resistencia de 348K y una resistencia de 100K que nos da la tensión que podamos leer ahí, bajar de los 5 voltios a la tensión que podemos leer en el sistema. ¿Vale? Solo nos queda cargar el programa. El programa lo cargamos en el nodo MCU por el método normal. Os dejo el programa, un enlace al programa abajo para que lo veáis. Simplemente es una ampliación y extensión del programa que ya vimos en el vídeo del sensor de calidad del aire, añadiendo todos estos componentes y transmitiendo la información correspondiente a ellos también por MQTT. Todo esto
programado con Arduino o bien con SPI Home, insisto, haremos que todo el conjunto funcione y nos mande información regularmente por MQTT, por ejemplo, ¿vale? La información meteorológica y de luminosidad se envía cada 5 minutos, o el tiempo que consideréis, no hace falta que sea instantáneo. En el caso de la velocidad del viento yo la muestreo cada 5 segundos para poder calcular ráfagas, pero acumulo 12 muestreos y mando el máximo, o sea, las ráfagas cada minuto y también la media, y así tengo media y ráfagas. Luego para esto utilizo solo las ráfagas. Y la información del sensor de lluvia la mido cada 30 segundos y la envío. ¿Por qué cada 30 segundos? Bueno, porque así es una cosa que si empieza a llover me da tiempo a subir el toldo sin mayores problemas. Vale. ¿Cómo controlamos esto? Pues lo controlamos en Gedon fácilmente con un escenario. Ahí lo automatizamos sin mayor problema. Creamos un escenario, ¿vale? En mi caso le he llamado control toldo. Y hago que se active por un cambio en cualquiera de estos tres, que salte por cualquiera de estos tres eventos. Bien la máxima velocidad del viento, o bien un cambio en la luminosidad, o bien un cambio en el sensor de lluvia, ¿vale? Una vez hecho esto, ya el escenario va a saltar por cualquiera de estas cosas. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que ahora vamos a ver cómo hacemos que este escenario baje o suba el toldo. ¿En qué condiciones la voy a bajar? Pues la voy a bajar si no llueve, punto número 1. Si la luminosidad durante los últimos 15 minutos, para que no sea en este momento y pasa una nube, o sea, para que calcule la luminosidad media en los últimos 15 minutos, es mayor que un umbral, en mi caso en vez de poner ahí un número, pues lo he metido en una variable, y además si la velocidad del viento en los últimos 15 minutos es menor que un determinado umbral, ¿vale? Si todas esas condiciones se dan, pues bajo el toldo a la posición 70 o a la 50 o a la que me dé la gana, ¿vale? Bien. Bueno, con eso ya tengo las condiciones para bajar el toldo. ¿Cuáles son las condiciones que van a hacer que se suba? Bueno, pues la primera, evidentemente, es cuando ya no da el sol, ¿vale? Cuando no le da el sol, cuando el umbral de cuando la luminosidad de los últimos 15 minutos es menor que un umbral que he definido, ¿vale? Pues quiero que se suba el toldo. Además, tiene que ser que el toldo esté bajado. No voy a darle órdenes si ya se ha subido. Y en mi caso, como tengo un modo automático y uno manual, pues lo que hago es que, bueno, pues comprobar que no está en modo manual, porque está en modo manual no quiero que se me suba. Para eso está el modo manual, ¿vale? Si no está en modo manual y está en modo automático, pues el toldo se subirá si hay menos de la luminosidad que hay y si el toldo está bajado. ¿Qué más quiero que ocurra? Pues quiero que cuando hace viento, pues se suba. En ese caso, no me importa si está en manual automática. Si hace viento, que el toldo se suba. Entonces, de nuevo, compruebo que la velocidad del viento, en este caso instantánea, es mayor que mi umbral y que el toldo está bajado, pues lo subo. Y otra condición, pues si llueve, lo mismo. Si llueve y el toldo está bajado, pues lo subo. Pues ya está. Podemos comprobar alguna de estas condiciones y ver que efectivamente, bueno, pues cómo funciona. Vamos a probar que la condición de esto, me gusta siempre probarlo con algún escenario. Vale. El toldo, la luminosidad es mayor que lo que hay. La velocidad del viento es menor que el umbral y el toldo está, digamos, en no llueve, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Podríamos, si es comprobar todos los otros casos, esto nos tiene que dar, evidentemente, nos tiene que dar falso. ¿Vale? Nos da falso porque evidentemente hace más luz la que tiene que hacer aunque el toldo esté bajado y no está en manual, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos probado el toldo, lo activamos y ya el toldo se va a bajar y subir de forma automática cada vez que corresponda y que toque, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos hecho. Bueno, pues espero que os haya gustado. Haremos
más cosas. Si os gusta, darle al like y suscribiros si os interesan este tipo de cosas. Hasta la próxima.